El tema del que les voy a hablar versa sobre la posición del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como garante de los derechos relacionados con el proceso electoral. En la exposición seguiré la siguiente estructura. Partiré de unos principios generales a partir de la interpretación de una norma clave en la materia, cual es el artículo 3 del Protocolo Adicional de 1952 al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Seguidamente me centraré en tres grupos de decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que versan sobre el derecho de sufragio activo y posibles limitaciones, el derecho de sufragio pasivo y, en tercer lugar, otro grupo de decisiones relativas a diferentes aspectos relacionados con el proceso electoral. El Convenio Europeo de Derechos Humanos para la protección de estos derechos del año 1950 no contiene una mención expresa a los derechos relacionados con el proceso electoral. Esta ausencia se debió a que no hubo un acuerdo entre las partes intervinientes en la fase de elaboración del convenio. Ahora bien, este desacuerdo se vio pronto remediado con las posiciones o las previsiones contenidas en el artículo 3 del Protocolo Adicional al convenio aprobado en el año 1952. Esta norma dice lo siguiente: las altas partes contratantes se comprometen a organizar elecciones libres en condiciones que garanticen la libre expresión de la opinión del pueblo en la elección del cuerpo legislativo. Conviene hacer tres consideraciones en torno a la interpretación de este precepto. La primera de ellas es que la redacción de esta norma no sigue el esquema típico empleado por el convenio para el reconocimiento y garantía de los derechos. En puridad, no existe en esta disposición un reconocimiento expreso de un derecho, sino simplemente la formulación de un compromiso, de una obligación de los Estados firmantes para organizar unas elecciones libres. De ahí que se dudase en un primer momento si del artículo 3 del protocolo pudieran derivarse efectivamente derechos exigibles frente a los Estados. Dudas que, sin embargo, fueron pronto disipadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la primera sentencia que dicta en la materia. Se trata de la sentencia de 2 de marzo de 1987 en el caso Mathieu contra Bélgica. En este caso, el Tribunal reconoce que, si bien la estructura del artículo 3 alude a una obligación de los Estados para organizar elecciones libres, de tal obligación pueden derivarse derechos invocables ante el Tribunal, como el derecho de sufragio activo o el derecho de sufragio pasivo. Una segunda consideración de carácter interpretativo en torno al artículo 3 del protocolo adicional gira sobre la mención expresa que en dicho precepto se hace a la elección del cuerpo legislativo. El Tribunal ha estimado que dicha expresión implica el reconocimiento de derechos sobre procesos electorales específicos, como pueden ser los referidos a cuerpos legislativos nacionales o también a otros cuerpos legislativos, ya sean de ámbito infra o supraestatal. Así, el Tribunal ha aplicado el artículo 3 del protocolo adicional a los procesos electorales de cuerpos legislativos regionales. Y lo ha hecho en la citada sentencia Mathieu de 2008 para el Consejo Flamenco, órgano legislativo de esta región belga de Flandes. O también en el caso Santoro contra Italia del año 2004 para los consejos regionales italianos. Por lo que se refiere a los procesos electorales para órganos parlamentarios supranacionales, el Tribunal ha reconocido también la aplicación del artículo 3 del protocolo en las elecciones al Parlamento Europeo, concretamente en el caso Matthews contra el Reino Unido de 1999. En este caso, el Tribunal consideró que la exclusión de los residentes en Gibraltar a las elecciones al Parlamento Europeo suponía una clara vulneración por parte del Reino Unido al artículo 3 del protocolo adicional. En consecuencia, quedarían fuera de la aplicación del artículo 3 del protocolo, según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las elecciones no legislativas. Entre este tipo de elecciones estarían las elecciones presidenciales o también aquellas elecciones referidas a los entes locales de naturaleza administrativa. Una tercera consideración sobre este precepto analizado es que dicha norma no menciona expresamente a los límites que pueden recaer sobre los derechos que de dicha norma se derivan. Y ello a diferencia de lo que sucede en los artículos 8 a 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en los que se reconocen una serie de derechos y junto a ellos se establecen también una serie de límites expresos a los mismos. Se establece una lista tasada de limitaciones a estos derechos. Se plantea entonces la cuestión acerca de si tales límites externos existen o si pueden introducirse este tipo de límites. El Tribunal
tuvo pronto la oportunidad de admitir que dichos límites debían de existir, aunque al no estar reconocidos expresamente en el protocolo adicional, estableció que dichos límites eran unos límites inherentes, esto es, unos límites propios a la naturaleza de los derechos en cuestión. Así, admitida la existencia de límites inherentes, así como también admitido que estos no se corresponden con los establecidos en los artículos 8 a 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, hasta dónde puede llegar el ámbito de actuación de los Estados para regular los procesos electorales. Debe señalarse al respecto que el Tribunal ha utilizado dos criterios genéricos para examinar los casos concretos que se le han planteado. Por un lado, ha reconocido la importancia que tienen las tradiciones constitucionales de cada ordenamiento nacional, o incluso también la diversidad de peculiaridades culturales. Ello supone la aplicación de un criterio cual es el margen nacional de apreciación, que implica una diferencia hacia la actuación de los poderes públicos nacionales, diferencia que por otro lado no está exenta de control por parte del Tribunal. Por otro lado, el Tribunal ha señalado que el objeto final de todo proceso electoral es la identificación de la voluntad soberana, de la voluntad del pueblo, principio clave para evaluar la posible vulneración de los derechos que derivan del artículo 3 del protocolo, principio que conlleva, desde el punto de vista del elector, la improcedencia de presiones indebidas, o también, desde el punto de vista del candidato, la existencia de una igualdad de oportunidades. Podemos distinguir tres grupos de decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de proceso electoral. Por un lado, o en primer lugar, estarían aquellas decisiones del Tribunal relativas al derecho de sufragio activo, así como sus posibles limitaciones. En segundo lugar, estarían aquellas decisiones referentes al derecho de sufragio pasivo o derecho para poder concurrir ante las elecciones como candidato. Y en tercer lugar, estarían también aquel grupo de decisiones del Tribunal relativas a otra serie de aspectos relacionados con el proceso electoral, como puede ser la fórmula electoral u otras garantías del proceso. Respecto al primer grupo de decisiones, las decisiones adoptadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativas al derecho de sufragio activo y sus posibles limitaciones, hay que decir que para el Tribunal el derecho de voto se integra en el proceso de formación de la voluntad popular en todo Estado democrático. El Tribunal ha analizado si es o no compatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos algunos casos de exclusión del derecho de voto. Para ello, el Tribunal sigue una metodología común y se sirve también de una serie de criterios o de requisitos, como por ejemplo el verificar si las limitaciones analizadas se fundamentan o no en unos mandatos legales, o, en segundo lugar, si se persiguen también unos objetivos lícitos de acuerdo con la óptica preestablecida en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, o también si existe una relación de proporcionalidad entre las medidas adoptadas y los objetivos perseguidos. Ha de advertirse que en esta metodología el Tribunal no ha incluido como criterio el comprobar si la medida limitativa del derecho responde a una situación de necesidad en una sociedad democrática. Partiendo pues de estas premisas, el Tribunal ha considerado que no son contrarias al artículo 3 del protocolo adicional determinadas restricciones derivadas de la edad o también de la exigencia de un periodo mínimo de residencia en el país. Véanse, respecto de estos casos, la sentencia Hirsch contra el Reino Unido del año 2005 o la sentencia Polacco contra Italia del año 1997. Asimismo, el Tribunal ha considerado proporcionada y, por tanto, no lesiva del artículo 3 del protocolo, la exigencia de una prescripción voluntaria en el ceso electoral. Esto ha sido o ha sucedido en la sentencia del caso del Partido Laborista contra Georgia del año 2008. En otros casos, sin embargo, el Tribunal ha reconocido que las medidas limitadoras del derecho de voto no eran conforme con algunos de los criterios señalados, proporcionalidad, licitud de objetivos, etc., apreciando con ello la vulneración del artículo 3 del protocolo adicional. A este respecto, pueden traerse aquí a colación el caso ya citado de Matthew contra el Reino Unido del año 1999, en el que se priva del derecho de voto en las elecciones al Parlamento Europeo a los residentes en Gibraltar. O también el caso Aziz contra Chipre del año 2004,
en el que el tribunal consideró inaceptable la privación del derecho de voto a un turco chipriota por un largo periodo de tiempo, más allá de 30 años. En otros casos, el tribunal ha analizado si son o no contrarias al artículo 3 del protocolo la introducción de determinadas restricciones al derecho de voto derivadas de la situación procesal de las personas afectadas. En el fondo de estos casos se halla pendiente o se halla en sí el debate acerca de si el sufragio puede considerarse como un derecho inherente a la persona o como una función pública. Debate que tiene su proyección en el ámbito procesal. Como ha señalado el tribunal en numerosas ocasiones, en los ordenamientos europeos difieren considerablemente sobre las consecuencias que tiene la situación procesal respecto de las personas en el ejercicio del derecho de sufragio. Así, existen regímenes jurídicos que establecen una estricta exclusión, mientras que otros regímenes u otros ordenamientos son mucho más permisivos. El tribunal, en el caso La Vita contra Italia, admitió que la existencia de pruebas suficientes para procesar a una persona por pertenecer a bandas organizadas, a bandas mafiosas, puede considerarse fundamento suficiente para proceder a la exclusión del derecho de voto. Ahora bien, introduce también una serie de matizaciones en cuanto que el tribunal considera que en el caso de que esta persona hubiese sido absuelta, la simple sospecha no puede considerarse suficiente para poder mantener la exclusión del derecho de voto. De forma similar, en el caso Tajani contra Italia, del año 2006, el tribunal mantuvo que la exclusión del derecho de voto para quienes hubiesen sido declarados en bancarrota constituía igualmente una vulneración del artículo 3 del protocolo adicional. No obstante, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se toma como referencia en este tema, es la sentencia dictada en el caso Hertz contra el Reino Unido, sentencia de la Gran Sala del año 2006. El caso se refería a la exclusión del derecho de sufragio a un inglés que había sido condenado a una pena privativa de libertad, de acuerdo con lo previsto en el derecho inglés. El tribunal admite la privación del derecho de sufragio de la persona condenada, acudiendo para ello al principio del margen de apreciación nacional, del margen de apreciación de los Estados. No obstante, introduce ciertos matices para evitar que se lleve a cabo una extensión indiscriminada de la privación del derecho de sufragio, del derecho de voto. Exclusión indiscriminada que, por otro lado, atentaría o iría en contra del principio de proporcionalidad. Por lo que se refiere a las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el derecho de sufragio pasivo y sus limitaciones, hay que decir que la posición del Tribunal en relación con el alcance del derecho de sufragio pasivo puede verse especialmente en una sentencia, la sentencia del caso Zanoka contra Letonia de 16 de marzo del año 2006. Recordemos las circunstancias del caso. La recurrente ante el tribunal, Tatiana Zanoka, pertenecía al Partido Comunista de Letonia desde el año 1971, habiendo incluso llegado a ocupar importantes puestos de responsabilidad política. Con la independencia de Letonia respecto de la Unión Soviética en el año 1991, la organización del Partido Comunista Letón protagonizó dos intentos de golpe de Estado, tratando de derribar así al gobierno de Letonia y reintegrar al país a la Unión Soviética. Como consecuencia de ello, el Partido Comunista fue declarado ilegal y disuelto por el Tribunal Constitucional de la República de Letonia. Por otra parte, el Parlamento letón había aprobado también en el año 1995 una ley, la Ley de Elecciones Parlamentarias, que en el artículo 5 había establecido la ilegibilidad de todas aquellas personas que hubieran participado en los intentos de golpe de Estado del año 1991. La señora Zanoka presentó su candidatura a las elecciones parlamentarias en el año 2002. Y el órgano encargado de la supervisión de las listas electorales, la Comisión Central Electoral, acordó la inadmisión de la recurrente como candidata a dichas elecciones y aplicando la ley del año 2005 de elecciones parlamentarias. Frente a esta decisión de las autoridades nacionales, Tatiana Zanoka presentó un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, alegando que su exclusión como candidata a las elecciones violaba el artículo 3 del protocolo adicional.
Inicialmente, el tribunal, actuando en sala, dio la razón a la recurrente, considerando que efectivamente se había violado el artículo 3 del protocolo adicional, incluso también el artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que reconoce el derecho de asociación. La Sala entendía que la exclusión de los procesos electorales a la recurrente, entendía que la exclusión de los procesos electorales a los líderes del antiguo régimen de Letonia podía ser legítima, si bien dicha exclusión se efectuara durante un periodo de tiempo concreto, como podía ser el periodo de tiempo de consolidación de la democracia en Letonia. Ahora bien, una vez que hubiese transcurrido este periodo de tiempo, se hacía necesario un examen mucho más detallado de las circunstancias del caso. Por ello, en el caso concreto, habiendo transcurrido ya más de 10 años desde los intentos del golpe de Estado en Letonia, la Sala considera que la exclusión de la recurrente de concurrir como candidata a las elecciones parlamentarias había vulnerado claramente su derecho de sufragio pasivo, su derecho para presentarse como candidata a dichas elecciones. Frente a la sentencia de la Sala del Tribunal, el Gobierno de Letonia solicitó la revisión del caso ante la Gran Sala del Tribunal. El Tribunal Europeo, en esta Gran Sala, accedió a conocer el caso y, paradójicamente, adoptó la decisión contraria a la establecida por la Sala, entendiendo que no había existido en el caso presente vulneración alguna ni del Convenio Europeo de Derechos Humanos ni tampoco del protocolo adicional. El Tribunal, a la hora de examinar la legitimidad de las injerencias estatales en el derecho de sufragio pasivo, excluye aquellas limitaciones establecidas en los artículos 8 a 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y acude a la teoría de las limitaciones inherentes a todo derecho. Teoría de los límites inherentes que parece otorgar a los Estados un amplio margen de discrecionalidad para poder introducir limitaciones a los derechos derivados del artículo 3 del protocolo adicional. Ahora bien, esta amplia discrecionalidad que parecen tener los Estados para establecer limitaciones a las candidaturas electorales y, por lo tanto, al derecho de sufragio pasivo, no puede considerarse ilimitada. Y en este sentido, el Tribunal ha estimado que ha existido violación del artículo 3 del protocolo adicional en el caso Adamsons contra Letonia del año 2008, debido a que la legislación electoral de este país, de Letonia, no explicitaba suficientemente los motivos de inelegibilidad del candidato. O también en el caso Podkolzina contra Letonia del año 2002, en que se había sometido a los candidatos a unas pruebas lingüísticas, habiendo existido también unas actuaciones arbitrarias por parte de los poderes públicos competentes. Un tercer grupo de decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en esta materia de proceso electoral serían aquellas que recaen sobre diferentes aspectos del proceso electoral. Y es que las previsiones del artículo 3 del protocolo adicional se proyectan no solamente sobre el ejercicio del derecho de sufragio activo o sobre el derecho de sufragio pasivo, sino también sobre otros aspectos, como hemos dicho, del proceso electoral. Así, merece la pena hacer alguna consideración sobre si resultan o no contrarios al artículo 3 del protocolo adicional aspectos relativos al proceso electoral, como la previsión de unas fórmulas electorales concretas o el establecimiento de diversos mecanismos para la inscripción de los votantes o incluso también la composición de las comisiones electorales centrales, de las comisiones de control electoral. Por lo que se refiere a la fórmula electoral y dentro del respecto al margen de apreciación nacional, al margen de apreciación de cada país, el Tribunal ha afirmado que el artículo 3 del protocolo adicional no impone ni excluye determinados sistemas electorales, ya sean de carácter mayoritario o de carácter proporcional. No obstante, el Tribunal ha sido mucho más preciso y concreto en relación con un elemento del sistema electoral: el establecimiento de unos porcentajes mínimos sobre el sufragio para que puedan acceder a las elecciones parlamentarias las candidaturas pertinentes. Se trata del elemento del proceso electoral relativo a la barrera electoral o al umbral electoral. En el caso Yamak y Sadak contra Turquía, los recurrentes se quejan ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de un elevado porcentaje que exige la ley electoral turca para que un partido pueda acceder
y pueda concurrir a las elecciones. Concretamente, la legislación turca exige un 10% de los votos emitidos en un nivel nacional. El Tribunal reconoce que la fijación de dicho límite por parte de la legislación turca no vulnera el artículo 3 del protocolo adicional. Ahora bien, aprovecha la sentencia para formular una serie de observaciones que matizan considerablemente su decisión. En efecto, el Tribunal, la Gran Sala concretamente, admite que la exigencia de un umbral mínimo de esta barrera electoral responde a la eficiencia que ha de tener todo sistema parlamentario, pero también es consciente que la exigencia de un 10% exigido por la legislación turca constituye una cifra excepcionalmente alta, sobre todo si se la compara con otros países del ámbito continental europeo en los cuales se prevé una barrera electoral inferior, concretamente de un 5%. No obstante, y a pesar de estas afirmaciones, como hemos dicho, y atendiendo a las circunstancias del caso y del país, el Tribunal no aprecia una vulneración del artículo 3 del protocolo adicional. Entre otras consideraciones, porque entiende que en el ordenamiento electoral turco existen procedimientos que vienen a suavizar los efectos o el rigor de la exigencia de este umbral electoral exagerado. Procedimientos que se citan al respecto como la posibilidad amplia que ofrece también el ordenamiento turco para que los partidos políticos puedan coaligarse entre ellos y sortear de algún modo las dificultades que conlleva la exigencia de una barrera electoral tan alta como la del 10% exigida por el derecho turco. Otros aspectos del proceso electoral que han sido objeto de análisis por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a la luz del citado artículo 3 del protocolo de 1952 serían los relativos a la fórmula de inscripción en el censo electoral o también a la composición de las comisiones de control electoral. Lo hace concretamente en un caso, el caso del Partido Laborista contra Georgia del año 2008. Por lo que se refiere al primer aspecto, a la fórmula de inscripción en el censo electoral, que la legislación georgiana había fijado, había preestablecido como voluntaria, el Tribunal estima que, teniendo en cuenta las circunstancias específicas de Georgia, de la situación política de este país, no cabe apreciar la vulneración del artículo 3 del protocolo adicional. El Tribunal considera que, si bien el sistema adoptado no es una solución perfecta para los problemas de fraude electoral, sí que constituye al menos un intento razonable para remediarlo. Y por último, en relación con otro aspecto relativo a la composición de las comisiones de control electoral, estas estaban integradas en este país, en Georgia, en su mayor parte por miembros designados por el gobierno de Georgia. El Tribunal tampoco ve en esta situación una violación del artículo 3 del protocolo adicional, y ello aun cuando admita que la composición de las comisiones electorales carezcan de frenos suficientes para poder limitar la posible actuación del presidente, o incluso también a pesar de que esta composición de las comisiones no gocen de la independencia suficiente respecto de posibles presiones políticas externas. Pero, a falta de pruebas sobre abuso de poder o fraude electoral, el Tribunal entiende que no puede afirmarse que se ha llevado a cabo una vulneración del derecho de los recurrentes a concurrir a las elecciones presidenciales. Nada más, muchas gracias.